Bueno, voy a resumir los 18 secretos de Rafael Pantoja sobre cómo hablar en público. Voy a comentar los secretos que creo más importantes y voy a explicarlos. El primero dice, Dios nos dio un milagro que sería la boca, la lengua, ¿verdad? Esto quiere decir que Rafael Pantoja considera un milagro el simple hecho de poder transmitir nuestras ideas y de poder comunicarnos con otros. El segundo dice, habla sobre la expresión corporal. Es importante que sepamos que no solo con la voz nosotros podemos transferir información, transmitir información, también con nuestros gestos, los movimientos de nuestro cuerpo, incluso nuestra tonalidad, si es muy alta, si es muy baja, si va muy rápida o muy lenta, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con todo ese tipo de cosas. Otro dice, el orador no nace, se hace. Inclusive, no todas las personas no nacen hablando, ¿verdad? Entonces, todo requiere de una práctica. Incluso esto, ¿verdad? Así es con hablar en público, todo requiere de una práctica, hay que ir practicando. Incluso este libro ayuda mucho, da muy buenos consejos sobre cómo hablar en público y por supuesto todos los tenemos que poner en práctica. El siguiente dice, no es obligación del oyente prestar atención, es obligación del que habla ganarse la atención del oyente. Este es muy importante, muy interesante porque debemos saber que cada persona tiene su propósito, ¿verdad? Puede hacer que el oyente tenga otros propósitos, esté pensando en otras cosas cuando nosotros estemos dando la charla. Entonces es importante que el objetivo del que habla es ganarse la atención del que está escuchando. Para esto podemos ayudar con ejemplos, con audiovisuales, ¿verdad? Alguna introducción interesante para que esto comience y que le pongan atención al que esté hablando. El otro secreto que considero muy importante dice, el orador que no toca las emociones del público difícilmente será recordado. Lo que busca el orador es captar al que escucha, es transmitir la idea y que éste la guarde y que difícilmente la olvide, ¿verdad? Entonces, para esto, uno de los buenos consejos es que toquemos las emociones de las personas, porque entonces va a ser más difícil de que olviden nuestro mensaje. El otro secreto dice, el que siente infaliblemente seguro de sí mismo no sirve para hablar en público. ¿Qué quiere decir con esto? Siempre debemos tener esa pequeña inseguridad, a pesar de la práctica, a pesar de todo, tenemos que tener esa pequeña inseguridad para tener siempre nuestro plan B. El secreto del discurso improvisado es, no hay discurso improvisado. Siempre requiere de una práctica antes, incluso se pueden ayudar con algunos objetos, puede ser una computadora, una presentación, con papelitos, tener escritas palabras que sean útiles, que pueda hacer que se nos olviden, pero nunca llegar improvisado y estarse inventando lo que uno va a hablar. Luego, otro de los secretos dice, si usted no tiene un propósito al hablar, mejor no hable. Como dice la Biblia, hasta el necio es tomado por sabio cuando calla. Básicamente, ¿verdad? Si no tiene nada bueno que decir, mejor no hablar. El público siente complejo de culpa si el orador lo mira a los ojos y lo sorprende divagando. Este secreto habla o se refiere, ¿verdad?, a que cuando el público mira al orador, el que escucha, lo primero que va a pensar, lo primero que va a hacer es criticar a quien está hablando. Eso es tarea del orador, cambiar esa idea, porque entonces podemos empezar con una introducción muy dinámica, muy interesante para que el público, en vez de fijarse más en el orador, que se fije más en el tema, en lo que están hablando. Podría hacer una introducción con una pregunta, algún ejemplo, algún juego, por ejemplo. Otro de los secretos dice, a la prensa no se le comunica con emoción. Al hablar para la prensa expresa sus razonamientos. Nos vamos a pasar a unos tips, unos consejos muy importantes acerca sobre los medios de comunicación. A pesar de que no se esté físicamente, vamos a dar los consejos para volverse a hacer. Hablamos de la prensa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto de que debe ser más razonable? Bueno, la prensa es un medio de comunicación en donde la persona nos puede criticar más, en el sentido de que va a poder leer, volver a leer todo lo que nosotros estamos transmitiendo. Así que para escribir a la prensa
mejor que escriban específicamente lo que van a exponer, irse al punto, ¿verdad? No dar muchos rodeos, expresar las ideas bien claras para que el orador pueda entender y no se dé muchas vueltas o que no entienda, ¿verdad? Luego dice la radio. Es el medio más adecuado para presionar a la audiencia. Con la radio podemos jugar con la emoción, ya que no nos están viendo físicamente, no estamos escribiendo tampoco, pero nos están escuchando. Entonces puede hacer que nosotros nos sintamos de alguna forma. Aquí podemos jugar con las emociones, les decía, porque entonces no van a ver nuestra expresión corporal. Podemos jugar con la tonalidad de la voz y ir más lento, ir más bajo, ir más alto, ir más así sucesivamente. Y no nos van a estar criticando de cómo nosotros nos estamos transmitiendo. Y por último, la televisión es un medio delicado, hay que saberlo usar, de lo contrario se puede volver a nuestra contra. Este es un punto, lo dejé de último porque creo que es muy interesante, ya que la televisión tiene mucho poder, pero es en vivo, nos están viendo nuestras expresiones corporales. Entonces lo que necesitamos para poder transmitir por medio de la televisión es que tengamos ética. Tenemos que tener cuidado con todo lo que es nuestra expresión corporal, incluso con todo lo que nos hablamos, con todo lo que hablamos. Aquí se podría decir que juntamos, ¿verdad? Lo que es la radio, la prensa, la televisión tiene de todo un poco, ¿verdad? Entonces no es que podamos jugar con las emociones y no ser tan razonables. Bueno, esto fue el video. Estos creo que son los puntos más importantes del libro. El libro en realidad tiene 18 secretos, pero creo que estos fueron los más importantes, los que más considero importantes en poner en práctica.